Bueno muchachos, entonces bienvenidos. Entonces presten atención, los que pueden ir haciendo también el modelo al tiempo. Igual yo les voy a pedir como tarea que hagan el propio estudio con base a lo que vamos a hacer aquí. Digamos que los modelos que vamos a hacer va a ser un modelo bastante simplificado, no con una malla considerable, ¿cierto? Pero ustedes en el trabajo van a tener que hacer un mejor detallado con tiempo del mallado y probar distintas condiciones de funcionamiento. Entonces lo primero que vamos a hacer es obtener un perfil, digamos un perfil comercial. Eh, Vamos a seleccionar, digamos este perfil NACA A18, que digamos que tiene estas dimensiones aquí. Estas dimensiones, si ustedes cambian el perfil, él básicamente nos va a generar una data. Esta data que tenemos aquí, que nos genera cada perfil, simplemente son las coordenadas punto a punto de el mismo perfil como tal. Entonces, si yo quiero cambiar, por ejemplo, cualquier otro de los perfiles, por ejemplo, podemos seleccionar este tipo de perfil. Vamos a seleccionar, digamos que este perfil voy a tener entonces, digamos que la data aerodinámica de él como tal. Entonces lo que hacemos es que nos tomamos esta data de aquí. Vamos a tomar esa data de aquí y lo llevamos, digamos, aquí a un archivo de Excel. Vamos a pegar la información que tenemos primero y vamos a separar los datos de información. Entonces nos vamos aquí a datos y tenemos que delimitar aquí. Vamos a utilizar espacio delimitado, esto a través de espacio y finalizar. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos las coordenadas X y la coordenada Y del perfil. Entonces, básicamente, si uno trata de hacer como una gráfica de esto, digamos que vamos a tener, digamos que el mapeo de las coordenadas del perfil. Pregunto, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Ingeniero, ¿podría repetir lo de la gráfica? ¿Cómo fue que la hizo? No, simplemente me traigo los datos. Los datos que yo importo de un perfil comercial son las coordenadas, ¿cierto? Que me esquematizan el perfil. Yo simplemente quiero verificarla y la grafico X contra Y. Selecciono los dos grupos de datos y le doy aquí insertar dispersión. Entonces veo que efectivamente ahí se trata de formar, digamos que el perfil. Voy a tratar de cambiar de pronto, cambiar tipo de gráfico de serie. Vamos a cambiar a ver. Entonces mire que ahí más o menos se muestra, digamos que lo que pudiera ser el perfil que vamos a modelar. Listo. Y nos traemos la data. Entonces aquí tenemos la coordenada X, Y y como ANSYS trabaja en tres, el sólido tenemos que colocarle una tercera dimensión para trabajar en el plano XY. En este caso vamos a colocar Z coordenada y el valor de Z va a ser 0. Claro está. Disculpe, ingeniero. Sí. Sí, cuéntame. Sí, te escucho. ¿Me iba a preguntar algo? Sí, lo que pasa es que no sé si es su internet, pero se escucha bastante dentro. Los demás también escuchan mal. Oye, pero se le escucha bien.
De pronto el internet de tu recepción, que creo que tengo una buena ancho de aquí y igual estoy grabando el video, como soy el emisor, cuando suba el video se va a ver de alta calidad y sin interrupción, o sea que no vamos a tener problema. Ok, gracias, profe, disculpe. Listo. Aquí entonces normalmente uno le coloca grupo. Digamos que todos los puntos esos van a pertenecer al grupo uno. Eso por si quiero hacer una superposición de muchas geometrías, entonces simplemente puedo hacer varios grupos. En este caso solamente voy a trabajar con una sola geometría, le voy a colocar esos grupos uno. Y aquí el point, el número de puntos que voy a trabajar. Punto uno, 2, hasta n puntos y todos pertenecientes al mismo grupo. Entonces, toda esta información que ya la tengo organizada de esta forma, me la llevo para un archivo txt. A ver. Entonces vamos a llevarnos a esto a un archivo txt. Vamos a un bloc de notas. Y colocamos los puntos ahí. Y vamos a guardar esto en un lugar donde podamos, digamos, un lugar donde podamos identificarlo fácilmente. Voy a guardar aquí en D, le voy a colocar aquí perfil NACA. Y listo, entonces digamos que ahí tenemos hasta ahí la primera parte. Vamos a trabajar, primero vamos a trabajar la geometría por separado. Entonces vamos a traernos, aquí tenemos en el ambiente, deseleccionamos acá solamente el módulo de geometría. Y en este módulo de geometría vamos a trabajar nuestro perfil aerodinámico. Le damos clic derecho y vamos a abrir el Design Modeler Geometry. Entonces veamos a ver si podemos importar los puntos del perfil que acabamos de hacer ahora. Para importar puntos, podemos venirnos aquí donde dice Create. Vamos a crear puntos. E inmediatamente aquí nos salen de dónde podemos determinar los puntos. Y aquí por defecto dice a partir de un archivo de coordenadas. ¿Qué fue el archivo de coordenadas que extraímos de la literatura ahorita mismo? Entonces vamos a seleccionar la ubicación del archivo. En este caso yo lo había guardado en D. Es un archivo de texto. Que se llama perfil NACA. Tenemos el perfil. Y listo. Le damos generar. Y aquí inmediatamente nos genera el perfil. Vamos a cambiar una vista aquí y vamos a darle zoom. Entonces exitosamente pudimos cargar los puntos del perfil. ¿Vamos bien ahí?
Sí, ingeniero. Listo. Ahora, una vez obtenidos los puntos, tenemos que crear una superficie sobre los mismos puntos del perfil. Vamos y regresamos a la opción crear nuevamente. Vamos a crear, perdón, vamos aquí a donde dice concepto y vamos a obtener una curva 3D. E inmediatamente nos preguntan si lo vamos a obtener de un archivo de datos, a la cual vamos a seleccionar el mismo archivo de coordenadas con lo cual hicimos los puntos del perfil. Y generamos. Entonces, efectivamente, aquí se nos muestra. No sé si se alcanza a ver bien, pero ahí se alcanza a diferenciar que se muestra una línea exactamente que pasa por los puntos del perfil, ¿cierto? Listo, entonces, Sí, ingeniero. listo. Aquí ya tenemos entonces nuestra geometría. Ahora lo que hacemos es que vamos a crear entonces una superficie a partir de este perfil. Para crear superficie a partir de un perfil o a partir de una curva, nos vamos aquí a concepto y en concepto le podemos dar crear superficies a partir de bordes. Seleccionamos aquí, seleccionamos el borde de la superficie. Vamos a ver si la podemos crear. Aquí hay un error. Cuando le sale este error, ¿cierto? Es supuestamente porque el perfil de pronto no está cerrado. Entonces tenemos que cerrar el perfil. Y miren, efectivamente aquí faltan unos puntos por cerrar. Cierto que estos puntos por cerrar los tendríamos que cerrar manualmente. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos primero a eliminar esta curva nuevamente. Vamos a eliminar la curva que hicimos. Y vamos a tratar de cerrar este perfil en este punto. Entonces para cerrar lo que podemos hacer es que vamos a agregar una nueva línea. Vamos a agregar una nueva línea para unir estos dos puntos. Pero ustedes en la tarea, digamos que van a hacer como una transición más suave. Yo simplemente por rapidez voy a unir estos dos puntos verticalmente, pero ustedes tendrán que hacer como una pequeña curvatura, ¿sí? Para suavizar esa entrada. Entonces me voy aquí, yo voy a crear una línea a través de puntos. Vamos a crear una línea a través de puntos. Y voy a seleccionar los puntos. Déjenme ver que no lo puedo ver ahora sí. Vamos a seleccionar los puntos. Un punto queda por aquí y el otro punto queda por acá. Entonces aquí se creó la línea. Un poquito difícil de ver, pero digamos que ahí quedó la línea. Entonces vamos a generar esa línea. Y efectivamente ahora sí está la geometría cerrada. Entonces fíjense que es importante que la geometría esté cerrada. Que la geometría esté cerrada para poder crear una superficie. Ahora sí, una vez la geometría esté cerrada, vamos a crear una superficie. Seleccionamos el borde, vamos a ver, y seleccionamos la segunda cara. Ojo, es importante seleccionar este borde
y la cara que acabamos de construir para cerrar la geometría. Y generamos. Y efectivamente entonces hasta ahora ya construimos, digamos aquí, la región del perfil aerodinámico. Ahora lo que toca hacer es crear la región del fluido. En este caso, para la región del fluido, yo voy a generar un plano que va a tomar toda esta, digamos que un plano que va a quedar más o menos en esta dimensión. Lo puedo hacer un poquito más grande, pero para efectos de la clase vamos a dejarlo con tamaño limitado. Entonces para eso nos vamos aquí a XY y sobre el XY vamos a generar un sketch. Entonces nos paramos en plano XY, vamos a generar un nuevo sketch y en ese sketch vamos a dibujar un rectángulo. Entonces digamos que el rectángulo empieza aquí y termina acá. Y inmediatamente vamos a generar un segundo plano de superficie. Ese segundo plano de superficie, digamos, va a ser el plano que va a generarse por donde va a pasar el fluido. Entonces nos vamos aquí a concepto, vamos a crear una superficie a partir de sketch. Seleccionamos el sketch 1 y aquí en vez de dar material es importante que le den add frozen. Cuando le damos add frozen, lo que hace el sistema es que no combina los sólidos, sino que me permite dejar dos áreas, el área del perfil y el área de la superficie del fluido. Entonces miren que evidentemente aquí tengo dos superficies, la superficie del NACA, del perfil aerodinámico, y por otro lado tengo la superficie del área externa. Entonces lo que voy a hacer ahora simplemente es que voy a hacer una extracción. Del área del fluido voy a extraer el área del perfil. Para eso voy a utilizar una operación booleana de extracción. Vámonos aquí donde dice create. Y aquí nos vamos a boolean. Y en boolean, en vez de unir, vamos a hacer una sustracción. El target body, ¿cierto? Es el cuerpo del cual voy a sustraer, sería el área total. Aplico. Y el cuerpo que voy a extraer sería el cuerpo del perfil. Él decía este cuerpo. Entonces vamos a ver qué nos sale de aquí. Line body, vamos a ocultar ese line body y vamos a ocultar los entonces listo, digamos que ya tenemos la geometría del perfil que vamos a modelar. Entonces vamos a colocarle nombres a las superficies. En esta cara vamos a tener una entrada, un inlet. En la cara superior y inferior vamos a generar en la cara superior y en esta cara superior
vamos a generar esa sección. Esa sección se llama superficie libre. Y ahora les digo qué significa ese concepto de superficie libre. Vamos a colocarle nombre aquí a la salida. Y vamos a colocarle nombre aquí a la superficie del perfil. Miren que cuando encontremos la superficie del perfil tenemos que seleccionar todo. Y este se llama NACA. Entonces vamos a revisar. Aquí tenemos una entrada, tenemos las superficies libres, tenemos la salida y tenemos el perfil NACA. Guardamos. CFD NACA 2D. Listo, ya teniendo la geometría, vamos a utilizar entonces el Fluent. Vámonos aquí a ANSYS Fluent y lo pegamos aquí. Lo que hace simplemente es que esto importa la geometría al módulo de Fluent y nos permite hacer la malla directamente. Entonces vamos a empezar el proceso de mallar. Lo único que me interesa en esta simulación es el cuerpo superficial. El cuerpo de línea, yo puedo prescindir de él. Vamos a suprimirlo. Solamente voy a dejar el cuerpo superficial. Vamos a colocar un tamaño de malla adecuado. Un tamaño de malla general. Vamos a colocar un tamaño de malla a ver, 50 milímetros. Vamos a colocarle 100 milímetros. A ver. Listo. Sobre el perfil, sobre toda la curva del perfil, vamos a tener que ingresar un tamaño de malla especial. Por lo tanto, entonces vamos a podemos colocar un refinamiento o podemos colocar un dimensionamiento. En este caso, simplemente vamos a colocarle un dimensionamiento. En el dimensionamiento, en el sizing, ¿cierto? Podemos colocar aquí el nombre de la sección, que es el NACA. El NACA. Entonces aquí le podemos dar unos 10 milímetros. Más o menos ahí se va viendo cómo quedaría el tamaño del perfil para ese. Y generemos la malla a ver cómo nos va. Podemos ser un poquito más agresivos. Entonces vamos a colocarle a ese dimensionamiento, le vamos a colocar 5 milímetros y vamos a enmallar nuevamente.
nos damos cuenta que las transiciones son muy abruptas, es decir, las mallas grandes se convierten en pequeñas muy rápidamente, entonces vamos a disminuir la tasa de crecimiento. Entonces nos vamos aquí a Mesh, nos vamos aquí a dimensionamiento y aquí tenemos una opción que se llama Growth Rate. Entonces esta Growth Rate podemos hacer que crezca un 5%, entonces 1.05. Y digamos que ahí tenemos una malla pues razonable. Tenemos una malla razonable, lo importante es que hay una buena discretización en todas estas zonas. Digamos que para efectos de este ejemplo, uno lo puede hacer todavía más fina y mejorar algunos detalles. Por ejemplo, los detalles que se pueden mejorar aquí es en esta malla. Igual recuerden que ustedes tienen que hacer una pequeña curvatura en esta región. Simplemente se lo estoy colocando así para el ejemplo. Entonces, digamos, aquí tenemos entonces el perfil, ¿cierto? Mallado. Y tenemos el nombre de las secciones. Entonces, ya terminado el mallado, cerramos el módulo de malla, le damos clic derecho, actualizamos el módulo de mallado. Aquí tenemos el módulo de mallado. Vamos aquí entonces a Setup. Vamos a ver. Vamos a ponerle esto 10 procesadores, doble precisión. Recordemos cuál es el objetivo de lo que vamos a hacer ahora, ¿cierto? Nosotros aquí queremos evaluar el perfil, la aerodinámica de este perfil, ¿cierto? Recordemos que este perfil va a generar dos fuerzas, ¿cierto? Una fuerza hacia arriba, que es una fuerza de sustentación, ¿cierto? Y una fuerza, digamos, lateral, que es una fuerza de arrastre. Pero además de eso, él también va a generar, digamos que estas fuerzas sobre esta superficie van a generar un momento. Entonces vamos a tener la fuerza de arrastre, la fuerza de sustentación y el momento. Para tener el momento es importante tener las coordenadas del centroide. Eso se los voy a dejar de tarea. Las coordenadas del centroide de este perfil para poder establecer la base de referencia a este momento. Este modelo tiene la referencia 000 aquí, que fue cuando la construimos. Nuestro 0.0.0 está aquí. Y entonces ANSYS por defecto calcula el momento con respecto al origen. Ahora, usted puede trasladar el momento, ¿cierto? Con el teorema de ejes paralelos o simplemente ubicar el centroide. Ubicar el centroide ustedes mismos y poder calcular el momento con respecto al centroide para obtener los tres valores. Recordemos que la fuerza de arrastre, si no estoy mal,
La fuerza de arrastre es un medio del coeficiente de arrastre por el área por el área frontal por el área frontal por la velocidad al cuadrado. La velocidad al cuadrado es la velocidad de ataque. Digamos esta velocidad a la misma velocidad que viaja el perfil. Entonces, de esta forma se calcula cuánto es la fuerza de arrastre. Teniendo el área frontal, recuerden que esta área frontal, ¿quién me recuerda qué vendría siendo esta área frontal? Mecánica fluida, ¿ustedes recuerdan? Minero no sería como Eh, la eh, entrada, la primera entrada que tiene. no, es el área proyectada del perfil. Recuerden que un perfil aerodinámico, si por ejemplo, este perfil aerodinámico tiene una área proyectada, ¿cierto? En Y y tiene una área proyectada en X. Es como la sombra, ¿sí ves? El área frontal. Mientras que para el coeficiente de arrastre es la misma fórmula, solamente que aquí cambia, digamos, es la misma fórmula, solamente que aquí se le llama C sub L o lift, ¿cierto? Y el área es horizontal por la velocidad al cuadrado. Entonces, de esta forma se relacionan las fuerzas de sustentación y arrastres, mejor dicho, están asociadas directamente a los coeficientes de arrastre y los coeficientes de sustentación. ¿Qué se quiere en un perfil de estos? Se quiere, por ejemplo, que los C sub L sean altos para que tenga una fuerza de elevación bastante buena, y se quiere que los C sub D sean bajos. ¿Por qué queremos que los coeficientes de arrastre en estos perfiles aerodinámicos sean bajos? Porque esta fuerza de arrastre es la que hace consumir energía y combustible. Entonces básicamente uno optimiza estos perfiles para disminuir el coeficiente de arrastre, que ese es el drag coefficient, o C sub D, coefficient de arrastre. Listo, entonces volviendo acá, ya tenemos la malla. Vamos aquí a modelo. Vamos a utilizar un modelo de flujo de energía cinética y disipación turbulenta K epsilon estándar. No vamos a tener radiación. Esto todavía sigue siendo un modelo en frío. Recuerde que esto simplemente resuelve las ecuaciones en Navier-Stokes sin utilizar la energía. Vamos a definir entonces la entrada. Vamos a colocarle una velocidad de entrada. Vamos a colocar una velocidad de 6 metros por segundo. Y en la salida, como yo le coloqué el nombre outlet, él coloca inmediatamente una presión de descarga. Aquí sí quiero que presten atención al siguiente concepto que vamos a ver. ¿Recuerdan cómo le nombramos a estas dos áreas, el lado de arriba y el lado de abajo? ¿Cómo les llamamos al área de arriba y al área de abajo? Digamos, aquí viene un concepto muy importante. ¿Cómo? El concepto de estar dentro de la variable Wolf. Le llamamos superficie libre, ¿cierto? Así le colocamos eso a esta parte de aquí. Y te voy a explicar por qué a esta parte de aquí le llamamos superficie libre. Aquí digamos que en CFD hay dos opciones para modelar a eso. Por una parte está el flujo no deslizante, lo que se le llamaba el no slip. Este flujo deslizante, ¿qué hace? Cuando yo le coloco no slip, ¿cierto? Yo
estoy forzando a que esto es una frontera física y por lo tanto este punto de aquí la velocidad es como cero, ¿cierto? Porque este no slip está asociado a unas condiciones de pared, una pared física. Pero ahora, imagínense que aquí no hay una pared física, sino que por acá en adelante simplemente esto está conectado con más gas. Y esto está conectado por gas, es decir, no hay una pared física, por lo tanto aquí no hay un esfuerzo, ¿cierto?, de resistencia. Entonces, para simular estas superficies sin ningún contacto de pared, yo tengo la opción de decir que esa superficie libre no presenta ningún esfuerzo cortante. Porque aquí me dicen cuál es el specific shear, es decir, cuál es el esfuerzo cortante específico. Si yo le coloco que el cortante es cero, ¿qué pasa con el perfil de velocidad si el cortante es cero? A ver, ¿quién me dice ahí? Si un cortante es cero, ¿hay perfil o no hay perfil de velocidad? Con lo que estoy preguntando, CFD no es solamente meter números aquí en el software y que vote lo que tenga que votar. Recuerden quién es el culpable, quién me genera a mí los perfiles de velocidad en un ducto. La viscosidad, ingeniero. El esfuerzo cortante. A través de la viscosidad, pero es el esfuerzo cortante. O sea que si yo le digo que el esfuerzo cortante es cero, ¿qué va a pasar? No se genera ningún perfil de velocidad, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Cuando yo coloco que el esfuerzo cortante es igual a cero, yo voy a tener unas velocidades parejas aquí. Y eso es lo que me interesa evaluar. Para poder evaluar estos perfiles aerodinámicos, ¿dónde están estos perfiles aerodinámicos? ¿Cuál es el ambiente natural del cielo? Como el cielo no tiene fronteras cercanas, yo tengo que garantizar que que mi ambiente de simulación no me genere perfiles, porque si yo le coloco aquí estos perfiles cero, esto me va a generar aquí primero unos perfiles de velocidad. ¿Me hago entender con lo que estoy diciendo? Listo, entonces, sepan, cuando van a modelar superficies libres, ¿cierto? Ingresen el valor de cortante. Aquí no coloquen no slip, sino que el valor de cortante es cero. Entonces aplicamos ahí, listo. El NACA, algo interesante, que lo van a hacer para la tarea. Al NACA lo podemos, el NACA sí tiene un no slip, porque el NACA sí es una frontera física. Y la velocidad en el perfil del NACA va a ser cero. Se van a dar cuenta ahora que hagamos la simulación. Ahora, usted aquí le puede colocar una rugosidad relativa y hacer un estudio variando la rugosidad relativa, ¿por qué no? Pero digamos, vamos a dejarlo así como está entonces. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar de una vez el análisis, lo que queremos evaluar. Recuerden que lo que queremos evaluar es calcular el coeficiente de arrastre y coeficiente de sustentación. Para eso aquí nos vamos aquí a donde dice definiciones. Vamos a editar definiciones y vamos a crear la respuesta que a nosotros nos interesa. Entonces vamos a hacer un análisis de la fuerza e inmediatamente aquí por defecto me sale el drag, ¿cierto? Que viene siendo el arrastre, me sale la sustentación, me sale el momento y me salen las fuerzas. La fuerza neta. Vamos a empezar con el drag. Y aquí le colocamos el nombre. Coeficiente C sub D. Coeficiente C sub D. Fíjense que él inmediatamente asocia el C sub D, ¿cierto?, a la dirección X de avance, de velocidad.
Entonces, sobre qué zona vamos a analizar el C sub D? Sobre el perfil NACA. Sobre el perfil NACA. Y que nos haga un report, ¿cierto? Que nos haga un reporte, ¿cierto? Que nos haga un reporte de ese valor. Y vamos a darle aquí esta opción que nos cree un parámetro de salida. En el caso que yo quiera estudiar varias simulaciones, yo voy guardando esos parámetros de salida ahí. Vamos ok. Vamos a crear otro nuevo coeficiente. Entonces vamos a crear coeficiente de sustentación. Vamos aquí, seleccionamos NACA. El coeficiente de sustentación, fíjense que está asociado a ¿quién? A Y. Ustedes se dan cuenta aquí, está asociado a Y, en la dirección Y. Coeficiente de sustentación, entonces vamos a colocarle el nombre coefi C sub L, que nos cree un reporte y que nos cree un reporte gráfico y que nos cree el output parameter sobre el NACA. Y aquí nos pregunta el leak coefficient. Vamos a dejar esos dos. Podemos colocar a otra. Podemos colocar, por ejemplo, la fuerza total, ¿cierto? La magnitud de la fuerza. Podemos colocar también el momento. Entonces fíjense, el momento, que aquí nos pregunta el centro del momento, el X y Y. En este caso está 0, 0, pero la tarea de ustedes es buscar el centroide, ¿cierto? Y colocar el centroide de ese perfil NACA, las coordenadas de ese centroide. Que creo que el mismo centroide también están en la página, si no estoy mal. Si no estoy mal aquí explorando, creo que dan información de los centroides. Si no, ustedes lo calculan. Listo, entonces ya tenemos esos dos coeficientes. Vámonos aquí a controls. Vámonos aquí a resultados. No, donde dice. Ah, bueno, a solución. Vamos a ver los criterios de parada. Entonces, la solución, vamos a ver los residuales. Y voy a aumentarle un poco más a los residuales aquí. Voy a colocarle 2 órdenes más de magnitud. Entonces, cuando estoy graficando los residuales, aquí me sale continuidad, K epsilon, momento en X, momento en Y. Nos vamos aquí a Run Calculation y vamos a darle aquí 1000 iteraciones. A ver qué pasa. Aquí estamos viendo el residual. Miren, ahí se ve el residual. Está bajando rápidamente los residuales. Aquí vemos el coeficiente de arrastre. Miren ese coeficiente de arrastre, 0.5. Y aquí tenemos el coeficiente de sustentación. Vamos a darle más simulación. Entonces, miren, algo que tienen que aprender. Si ustedes ven que los residuales siguen bajando, aumenten el criterio de convergencia. Es decir, ustedes se van aquí a los residuales y te pueden darle por 10 a la menos 6. Que él va a seguir calculando hasta...
Listo, entonces ahí me dice entonces que la solución ya ha convergido. Que la solución ha convergido y vemos que los residuales son bastante bajos. ¿Cierto? La continuidad está alrededor de 1 por 10 a la-5 y vemos por ejemplo la velocidad y las velocidades x, y y k epsilon está por debajo de 10 a la-8, lo cuales son aceptables, son suficientes. Aquí vemos el coeficiente de arrastre para el perfil. Tenemos un coeficiente de arrastre de 0.5, coeficiente de arrastre 0.5 y un coeficiente de sustentación de aproximadamente 8. Entonces, este perfil no es tan aerodinámico como uno pensara, pero de todos modos tiene un coeficiente de arrastre C sub D y un coeficiente de sustentación de 0.8. Vamos a estudiar el campo de velocidades y el campo de presiones, a ver qué pasa con ellos. Voy a permitir hacer un par de iteraciones más, pero para que cargue el resto de resultados al análisis de postproceso. Velocidad más alta. Velocidades más ¿Puedo altas. mostrarme de nuevo, disculpe, cómo? No, lo que hice simplemente para ver más cómodo, para ver más cómodamente la diferencia de contornos, uno puede jugar con el rango de los máximos y los mínimos. Él por defecto está entre 0 y 7.16, pero yo lo puedo colocar entre 3 y 7.16. De esa forma yo puedo ver más cómodamente el contraste entre simulaciones. Por ejemplo, puedo dejar entre 4 y 7.16 para tener más contrastes. Nada más, solamente por visualización. Entonces fíjense que en este perfil, muy interesante aquí, mire todo el campo de altas velocidades que se genera por encima y las velocidades por abajo. Si las velocidades son mayores, ¿cierto? ¿Qué pasa con la presión? Piensa en la ecuación de Navier-Stokes. ¿Cómo son las presiones aquí? Bajas. Bajas, ¿cierto? Entonces aquí va a haber una baja presión por las altas velocidades y aquí va a haber una presión mayor. Va a haber una presión mayor. Entonces esa diferencia de presión es la que va a generar el empuje hacia dónde? Hacia arriba. Y ese empuje hacia arriba va a ser el coeficiente C sub L, el coeficiente de sustentación. Por eso es que estos perfiles son tan buenos, porque ellos tienen bajo coeficiente de arrastre, pero tienen una alta sustentación. O sea, para volar apenas. Vamos a contrastarlo con las presiones entonces.
Entonces si están viendo aquí, aquí estamos viendo las presiones. Aquí tenemos entonces por encima del perfil tenemos bajas presiones y por debajo del perfil tenemos presiones más altas. Aquí tenemos una presión bastante importante. Esta presión que vemos en la cara, en esta cara de aquí, esta presión de ataque es la que está generando el frenado. O sea que si queremos optimizar esto, podemos hacer inclusive esta punta un poco más aerodinámica. Vamos a generar entonces también unas streamlines. Desde la entrada. Aquí no me gusta, vamos a ver si aquí se aprecian mejor las streamlines. Vamos a seleccionar la variable presión mejor. Listo, y básicamente este viene siendo el choque del fluido. ¿Cierto? Aquí se ve enseguida que se detiene la velocidad, se desvía el fluido hacia arriba y aquí vemos entonces el efecto de la aceleración. Aquí hay un efecto de la aceleración por las ecuaciones de Navier-Stokes, ¿cierto? Y aquí abajo una aceleración más pequeña. Entonces miren los gradientes de velocidad con respecto a Y son más grandes que con respecto hacia arriba que hacia abajo. Por eso esa diferencia de fuerzas. Finalmente entonces tenemos aquí los parámetros. Y aquí tenemos entonces el resumen de los resultados que tenemos para la simulación actual. Miren, para la simulación actual entonces tenemos coeficiente de arrastre de 0.49 y un coeficiente de sustentación de 7.81. Vamos a hacer por ejemplo un escenario de cambio aquí. Vamos a hacer un estudio sobre cualquier variable que nos interese. ¿Qué puede afectar esos coeficientes? Esos coeficientes lo puede afectar, por ejemplo, eh, la rugosidad. La rugosidad. Vamos a ver entonces, por ejemplo, vamos a estudiar la rugosidad sobre el NACA. Entonces aquí nos muestra para sacar la rugosidad relativa. Vamos a colocarle aquí un valor de altura de rugosidad, 0.00015. Y volvemos a calcular a ver.
Ahí ya hubo convergencia, esperemos a ver. Vamos a ver, vamos a computar. Cero punto 499 y el coeficiente de sustentación 7.86. No cambió mucho, hay que cambiar un poquito más de pronto la rugosidad. Entonces muchachos, aquí sí vemos la diferencia, ¿vieron? Miren cómo está el coeficiente C sub D. Primero tenía un coeficiente C sub D de 0.5. Ahora que cambiamos la rugosidad, ese coeficiente se subió ¿a quién? A 80%. O sea, que solamente el efecto de tener superficies rugosas en este caso aumenta, digamos, aumenta el coeficiente de 0.5 a 0.8, es decir, bastante. Por lo cual entonces aquí aerodinámicamente conviene que las superficies sean lo más lisas posible y no tengan rugosidad. El efecto de rugosidad es muy importante para la aerodinámica. Vamos a ver acá, nos vamos aquí
Si nos vamos aquí a los parámetros de salida que configuramos, aquí tenemos entonces un coeficiente de arrastre de 0.78. 0.787 coeficiente de arrastre. Y listo, entonces con eso terminamos. ¿Qué van a hacer ustedes?